Qué alegría, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este podcast titulado Hablando con los amigos del mundo, que precisamente eso es lo que queremos hacer, hablar, dialogar de una manera amena, y por eso invito a mis amigos, porque uno con sus amigos se relaja. Estamos relajados. El famoso Galdino, sos famoso en este podcast porque apareces a cada ratito. Y un día creo que ni estaba yo, pero ¿y cómo le llamaron ese día al programa? Creo que estuvo Viena y vos. Sí, los amigos del mundo, la hija del mundo y el amigo del mundo. Pues sí, los amigos del mundo. Gal, ¿cómo te va? Bien, bien. Te miro más bronceado. Sí, es que yo soy de Chiquimula. Ajá. Y tenía frío, me fui al sol un rato allá. ¿Te la pasaste bien? Fui a comer chicharrones con yuca. Chicharrones con yuca. Sí, famosos bueno, de Chiquimula. Famosos, sí. Galdino, estamos en la iglesia abordando un tema que tiene que ver con la doctrina, la importancia de estar afianzados en la doctrina, pero la doctrina surge en la Biblia y hacer nosotros los cristianos de la Biblia nuestra norma de vida y conducta. De eso queremos hablar hoy. Queremos hablar de la Biblia, queremos hablar de que somos cristianos o discípulos de la palabra de Dios y la importancia de la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra de Dios, sí o no? Wow, llanamente sí, la Biblia es la palabra de Dios con características humanas. La escribieron hombres inspirados por Dios. No bajó ningún ángel, como algunas sectas tienen sus libros sagrados que dicen que un ángel y que dictó su libro sagrado. Entonces nosotros, una vez te escuché decir a vos que somos el pueblo del libro. Nosotros creemos en la Biblia y eso nos salva de muchas falsas doctrinas. Porque así como estás hablando que hay doctrina, hay falsa doctrina, hay sana doctrina y hay falsa doctrina. Y se nos advierte en la misma Biblia que habrán maestros falsos, profetas falsos, y que por eso es que tenemos que estar bien diligentes. Bien diligentes. Hay algunos detalles que quisiera hoy rescatar, quisiera aprovechar tu conocimiento, tu profundidad en el tema con respecto a la Biblia. Porque son detalles que a nosotros se nos escapan. Generalmente uno no está consciente de que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Pensamos que la Biblia fue escrita en nuestro idioma. Algún ávido lector que domina varios idiomas entiende que muchos de los libros que leemos en español son una copia en inglés. O sea, son una versión del original en inglés y luego se lee en español. Esos libros bestseller principalmente. Sin embargo, la Biblia, de igual manera, debemos entender que no fue escrita la Biblia en español. Hablemos un poco de cómo surge la Biblia, en qué idiomas fueron escritos la Biblia, quiénes escribieron la Biblia. Bueno, el primero, para hablar de la Biblia entera, el primer hombre extraordinario que participa en escribir la Biblia tiene que ser Moisés. Moisés, un erudito, estudioso. Por donde lo veas, el tipo fue entrenado, adiestrado, capacitado para ser faraón. O sea, estuvo en las mejores universidades de Egipto para gobernar ese país. Ahí conoció la ciencia, las artes, aparte que creció ahí. Tuvo a los maestros personales, exclusivos. Entonces este hombre tenía toda la capacidad. Por eso cuando uno lee el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, uno no encuentra ahí nada que uno pueda decir eso es intachable. Es más, aún entre la iglesia evangélica se considera al Pentateuco como la más pura palabra de Dios, porque solo está la personalidad de Moisés ahí y casi que fue como un dictado, ¿verdad? Dios le hablaba y es increíble la relación. Fue Moisés el famoso de los 10 mandamientos fue Moisés. Y generalmente cuando los mismos escritores bíblicos o los personajes del Nuevo y Antiguo Testamento se refieren a la ley, se están refiriendo al Pentateuco, penta de 5, ¿no? Sí. Y Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Claro. Una obra maestra, sí, escrita por un genio, pero hay muchos genios en la vida. Pero esto sumado a que era genio, no restando la razón, el intelecto, la academia, la intelectualidad,
era inspirado por el Espíritu Santo. Es que ahí estás saltando a un punto sumamente importantísimo, un detalle importantísimo, porque una acusación dice que la Biblia es el libro de historia de los hebreos. ¿Y que eso lo hicieron hombres? Sí. Entonces ellos dicen que por eso no es la palabra de Dios. Pero aunque fueron muchos israelitas, aunque fueron ellos quienes escribieron, hombres los que escribieron, ¿cómo se explica que no se omiten ninguno de sus errores, de sus crasos pecados? Si yo hubiera escrito objetiva la Biblia, ¿no? Sí, Dios objetivo. Dios no oculta lo que tiene que ocultar. Los pecados de David, los pecados de Moisés, los pecados de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. Que da vergüenza leerlos, ¿no? Sí. Pero yo hubiera sido el escritor, yo los quito, yo no los pongo, porque soy un ser humano. Pero ese es uno de los elementos divinos que uno encuentra en la palabra de Dios. Uno la lee y es un espejo. Te reflejas ahí, ves tus errores, tus fallas, pero como también tus bendiciones, obviamente. Entonces, Moisés, fueron como 40 autores los que participaron en eso, en diferentes épocas, 1500 años, desde el primero hasta el último, en distintos lugares, obviamente contextos diferentes, de diferente nivel educativo. Y ahí participaron, que ahí andaba Pedro, que era pescador, y ahí están las cartas de Pedro. Y se cree que el Evangelio de Marcos le llaman el Evangelio de Pedro, que sé que Pedro fue el libro de consulta de Marcos. Entonces, aún Pedro, que cuando los eruditos del griego leen, dicen, es que el griego de Pedro decía, es de un pescador. Era koiné, el griego popular, el koiné. Sí, pero cuando hablan de Lucas, ¿qué dicen? Del doctor Lucas dicen, qué lenguaje tan fino, qué griego tan fino, casi clásico. Lo mismo que sucede con Pablo, que fue el más prolífero del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas escribe el apóstol Pablo? Cartas pastorales. Bien, entonces la Biblia es un compendio de libros. Claro. 66 libros, 39 el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento, suman 66 libros escritos por 40 personajes en diferentes épocas, 1500 años. Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando vamos a interpretar la Biblia, que no debe ser complicado interpretar la Biblia, para encontrar la salvación no es complicado. Si sabemos leer y tenemos una mente sana, es decir, claro, que no hemos perdido, no estamos en locura o desquicio. Hay mentes perturbadas que no pueden entablar una conversación. Vos le estás hablando de una cosa, ellos hablan de otra cosa. Sí. Una mente normal, una mente promedio, que tenga primero de primaria, segundo o tercero de primaria, que sabe leer y escribir. Muy sencillo puede ser, pero es suficiente para encontrar el camino de salvación leyendo la Biblia. ¿Por qué necesitamos entonces ciertas claves de interpretación bíblica? Y quisiéramos abordar esto porque estamos enfrentando la situación de que hay personas que son buenos comunicadores, son buenos maestros, son habilidosos para transferir información, capturan nuestra atención, pero su contenido es equivocado, aun cuando algunos de ellos tienen buen corazón. Claro. Hay otros que en la Biblia, mismo Pedro dice, perversos, que quieren hacer ganancia y que su ego los lleva a ser sectaristas. Pero hay gente buena, pero con una herramienta equivocada. Hablemos un poco de qué claves necesitamos para interpretar la Biblia correctamente. Claro, por supuesto. Bueno, en primer lugar, para cuando uno lee la Biblia, debe, comenzando con lo más sencillo, debería leer una versión más actualizada, porque los idiomas van cambiando con las épocas. Palabras que quedan en desuso y palabras nuevas que aparecen. Todos los idiomas eso. Si ustedes quieren probarlo, busquen una Biblia 1509 y no van a entender. 1558 se tradujo Casiodoro de Reina. Y 1602 Cipriano de Valera la revisó. Esas Biblias están a disposición, pero uno no entiende nada. Claro. Es otro idioma. Es otro español, es otro castellano. Sí. Pero si uno lee La Dios habla hoy, 1994, por ejemplo, es nuestro lenguaje actual. Entonces yo recomendaría, primero lea una versión que usted pueda, que esté al alcance, pero que sea una versión de las sociedades bíblicas, ya sea las unidas, las mundiales, pero que sea una sociedad bíblica, porque algunos han traducido su propia Biblia y ya lo hacen con mala
con un sesgo. Sesgado. Claro. Y eso ya por eso las ciudades bíblicas es seguro. Entonces yo recomiendo la Dios habla hoy para comprenderlo. La segunda clave es que lo que hay que leer y creer lo que está diciendo. O sea, tener un espíritu correcto, sí, para interpretarla correctamente. ¿Cuáles serían las características de buenas actitudes, actitudes correctas, un espíritu correcto? Lo que estás mencionando creo que es tener fe, ser humilde. La cualidad primaria quizá debería ser, léala y léala todos los días. Tome una porción y la lee, porque hay otro detalle. La Biblia está viva. La palabra de Dios tiene espíritu. Wow, bueno. Entonces no es lo mismo que yo lea, voy a mencionar a alguien secular. Yo puedo leer a Harry Potter, por supuesto, y probablemente tenga espíritu también. Pero no es el espíritu del otro santo. lado, papá. Correcto. Entonces es que también tiene que saber lo que leer. Ajá. O sea, pues si vas a leer La Patria del Criollo de Severo Martínez, y vas a leer todas las atrocidades que hicieron los españoles con nosotros, voy a ir a dejar de ver la Liga Española y te cambias a la Liga ya inglesa. No voy a seguir, ya no voy a decir el equipo. Pero quisiera encontrarme un español y despescuezarlo, si se puede usar esa palabra. Entonces mejor me privo de eso. Pero cuando leo la Biblia, el Espíritu Santo habla. Por eso es tan importante. Un versículo de la Biblia tiene el poder del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda más, tenga vida eterna. Eso puede transformar un corazón. Hay unos cristianos que a mí me inspiran, que hemos estado enseñándolos basado en Hechos 17, en el segundo viaje misionero de Pablo, claro. Parece. En este segundo viaje misionero, Pablo visita la ciudad de Berea. Más bien, es que él no lo tenía en el mapa. Anda huyendo. Los hermanos, para resguardarlo, porque está predicando en la ciudad de Tesalónica. Sí. Y los judíos de la sinagoga se ponen bravísimos cuando él habla de la resurrección. Entonces van, y te voy a decir, y lo buscan en la casa de Jasón. En Jasón era donde él estaba enseñando, pero Pablo no estaba ahí, había ido a la tienda a ver dónde estaba. Y arrastran a Jasón y a los otros cristianos que estaban ahí. Entonces los hermanos dicen: no, Pablito, ¿sabes qué? Y lo sacaron escondidos y lo enviaron a Berea. Cuando llega a Berea, llega a una sinagoga, Hechos capítulo 17, comienza a predicar ahí, y dice la Escritura que estos cristianos, yo le miro 3 cualidades que yo quiero tener, y yo quiero invitar a mis amigos y mis amigas, y que es la actitud que debemos tener para interpretar bien la Biblia. Tenemos que tener el espíritu correcto para interpretar correctamente la Biblia. Y los de Berea nos representan en ese sentido. Porque dice la Escritura que eran más nobles que los de Tesalónica. Hay que ser nobles, hay que ser de mejores sentimientos delante de Dios. Segundo, con toda solicitud aceptaron el mensaje. Vos no vas a aceptar el mensaje si no aceptás al mensajero. O sea, aceptaron a Pablo, que era un desconocido que está llegando a Berea. Y dice que escudriñaban o estudiaban todos los días la Biblia para ver si el gran Pablo era cierto lo que estaba diciendo. Y te escuché un día de estos que predicabas, decías: no van a creer que la Biblia de ellos era como la nuestra, un teléfono o un libro de papel. Eran pergaminos, eran rollos, ¿va? Y entonces todos los días abrían esos rollos para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Sí, pero qué detalle tan interesante, porque el pleito comienza porque Pablo... Yo digo que Pablo no era muy agraciado cuando le hablaba a la gente. Si no hubiera sido el poder de Dios, no sé cómo hubiera ido, pero el pleito era porque Pablo le venía y les decía: ustedes mataron a Jesús, y Jesús era el Mesías, Jesús era el enviado, el que estábamos esperando, y ustedes lo mataron. Y entonces acaba el Antiguo Testamento y se los demostraba en Isaías. Hablaba de que David dice que no dejarás a tu santo que vea corrupción, hablando de que David profetizó que Jesús, aunque iba a morir, pero sí iba a resucitar, el Salmo 110. Y entonces Pablo dice: ese Jesús que acaban de matar ustedes, que lo acaban de crucificar, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Y si se le dice eso a un judío, hasta el día de hoy, él se conmociona, caramba. Y entonces es como decirle a un alemán: ustedes mataron 6 millones de judíos, ¿va? Y eso ya está superado, y
Hay gente que no sale a ver a los alemanes a todos como nazis, ¿no? Sí, sí. Y, sí, alguien dijo una vez que el primer país que conquistaron los nazis fue Alemania. O sea, dando a entender de que no toda Alemania era mala, pues. Claro, claro. Bueno, entonces ahí comienza, pero ¿qué hacían los de Berea? ¿Qué actitud? Porque estos no se sintieron ofendidos como los de Tesalónica, que querían matar a Pablo por haber dicho eso. No, estos dijeron, Pablo dice, entonces traemos el rollo de Isaías, pues, aquel gran pergamino. Claro. Vale. Tráeme el Salmo 110, vos, o sea, imagínate, 150 salmos, ¿verdad? A buscar el Salmo 110. Pablo tiene razón. Es cierto, matamos al autor de la vida. Qué interesante, qué interesante. Hay un principio más que yo quisiera dejar en el aire para que nuestros amigos y amigas lo atesoren, y es el principio del contexto. Uh-huh. Una de varias claves que existen cuando se nos complica, y principalmente cuando queremos hacer doctrina, porque hay principios generales que sirven para muchas cosas bellas en la vida, pero cuando hablas de doctrina firme, no podemos hacer doctrina de un solo texto, de una sola cita, de un solo versículo. Entonces a esto se le conoce como el contexto que rodea ese versículo. Y hay dos tipos de contexto: el inmediato, que son los versículos que anteceden y los versículos que siguen, y el contexto remoto, que sería toda la Biblia. Abordar un tema desde la perspectiva de todos los libros que hayan antes del libro que estamos abordando, si es Salmos, todo lo que se escribió antes de los Salmos, y todos los libros que prosiguen a los Salmos. ¿Por qué es importante ver el contexto a la hora de interpretar la Biblia? Qué interesante lo que estás diciendo, porque hemos hablado que son 40 autores, 66 libros, 1500 años, pero es una historia continua. Es que eso no lo pudo haber inventado ningún hombre, porque no se pudieron poner de acuerdo. Es imposible. Vivían a distancia, y no solo de tiempo, sino de espacio. No solo de espacio, sino de tiempo, uh-huh, de cultura, de lugar. Entonces, pero la historia es la misma, desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación del hombre. Entonces, el mensaje de la Biblia es uno solo. Hay varios temas que se tocan, por supuesto, pero el mensaje es la salvación. Entonces yo no puedo tomar un versículo acá, una parte solita, y de esta parte solita construir toda una doctrina, toda una enseñanza. Sí. No, este pedacito solo es una pieza de rompecabezas que tiene que concordar con todo el mensaje de la Biblia. Por eso los apóstoles escribían y decían, nadie puede ofender a Jesús. Bueno, ahí dice, nadie puede llamar anatema a Jesús por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo obviamente glorifica a Jesús. Entonces, para poder interpretar el mismo mensaje tenemos que estar, el contexto es importante, porque yo puedo inventarme una locura acá, sacar unos pocos versículos, pero la Biblia no es solo no son solo Como versículos. Dicen los maestros de teología, a esa dinámica de sacar un versículo, dicen un texto fuera de su contexto es un pretexto. Un pretexto para justificar su pecaminosidad, es un pretexto para tener el espacio de tener un tipo de conducta en la vida. Fíjate que la otra vez estaba viendo en la televisión un programa, un foro, el tema tenía que ver con la sexualidad, uh-huh, y se abordó el tema de la homosexualidad. Había un pastor, había un psicólogo, creo que había un psiquiatra y había un personaje ahí. Y entonces alguien que no era pastor y le dijo al pastor, retándolo, desafiando, yo le voy a demostrar con la Biblia que Dios aprueba la homosexualidad, que en la Biblia hay episodios de homosexualidad aprobados por Dios y que no son castigados en la misma Biblia. En la Biblia hay varios episodios de aspectos de homosexualidad y la Biblia es muy tajante. Historias, por ejemplo, cuando los ángeles llegan a rescatar a Lot y a sus hijas y querían abusar de sus ángeles. Bueno, pero el punto es que me llamó la atención y me quedé viendo el programa. Se basó en 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. David el rey, bueno, todavía no era rey, tenía un cuñado que era como un hermano, era Jonatán, lo amaba muchísimo. En la guerra contra los filisteos, muere Saúl, el primer rey de Israel, muere el príncipe que es Jonatán, el amigazo de David. Entonces
escribe un poema, hace una canción, grita David. Y en ese versículo, 2 Samuel 1:26, él dice: tu amor, oh Jonatán, me fue más dulce que el amor de las mujeres. Este personaje agarró ese pasaje para decir: miren, David tuvo una relación homosexual con Jonatán y que le fue mejor que lo de las mujeres. Bueno, entonces si sacamos ese pasaje aisladamente, podríamos llegar a esa conclusión. Es cierto, David tuvo una práctica homosexual. Ese es un vicio moderno, monito. Desde hace tiempo. Bueno, hoy más que nunca, pero siempre ha habido ese vicio de alguien que quiere justificar sus propias ideas y entonces solo toma una parte. Texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Cómo lo interpretaríamos entonces? Sí, la Biblia es clara y dice que los homosexuales y que los que se echan con varones, en primer lugar dice que es abominación para Dios. Eso quiere decir que a Dios le ofende. Eso le ofende a Dios. Y Levítico, lo que estás diciendo, yo creo leerlo aquí, lo tengo. ¿Sí? En Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces ese es el contexto de toda la Biblia. Vamos Claro. al Antiguo Testamento, no solo vemos primero o 2 Samuel 1:26, no, que vemos cómo la Biblia lo aborda. Vamos a 1 Corintios 6:9 y también ahora Pablo lo aborda hablando: o no sabéis que los que no heredarán el reino de Dios, y da una lista, y los últimos dos aspectos, ni los afeminados, ni los homosexuales, y otro tipo de pecados no también. heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? Solo estamos haciendo como un ejemplo, porque queremos estimular a todos nuestros amigos y amigas a que lean la Biblia, que estudien la Biblia, pero hay unas pequeñas claves, y esas claves tienen que ver en revisar el contexto, que no podemos extraer un versículo y de ahí construir un gran dogma. Sí, la Biblia estuvo prohibida su lectura desde el año 325 después de Cristo hasta 1900. El Vaticano II de 1958 al 66 fue el Concilio Vaticano II y hasta ahí se levantó la prohibición, al menos en la iglesia tradicional, que fue en 1517 que Martín Lutero dio el campanazo tradujo al alemán e imprimió de una vez el Nuevo Testamento en alemán. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Juan Gutenberg fue la Biblia. Qué hermosa esa historia. Es un orgullo, es un orgullo. Es el libro más perseguido, pero es el libro más impreso, más vendido uh-huh. y más leído. Y más descargado en aplicaciones. Sí. Creo que van por 800 millones de descargas de una de las Biblias que existen, porque hay varias versiones que existen. O sea que la palabra de Dios, la clave, estuvo tanto tiempo prohibida y luego ahora los pueblos comenzaron ya a tener su Biblia en español. Aquí en Guatemala se fundó el Instituto Bíblico de Verano, que traduce la Biblia a todas las lenguas, las 24 lenguas que se hablan en Guatemala. Porque uno de una etnia le dijo a un misionero: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Porque no había Biblia para ellos, sí, pues. Solo la de español y la que el gringo cargaba en inglés. Sí, pues. Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y ahí se fundó el Instituto Bíblico de Verano, que en Guatemala, así se llama porque los gringos venían en su verano a trabajar a Guatemala, a traducir la Biblia, y gracias a Dios por todos ellos que han traducido la Biblia. Quiero rescatar, como lo hicimos hace una semana, también en el programa, ¿te acuerdas? La semana pasada estuvimos hablando de la resurrección y dijimos que era materia de fe, uh-huh. Que naturalmente nosotros valoramos la inteligencia, la razón, el conocimiento, pero hay aspectos de la fe donde no podemos meter en un tubo de ensayo, o sea que el procedimiento científico es imposible. La resurrección, hablamos de eso, pero sí. La fe que los cristianos depositamos en la Biblia está por encima de lo que diga cualquier persona. Por eso los cristianos de Berea, de Hechos 17, no es el gran apóstol. Si ya lo dijo Pablo, hay que creerlo. No, todos los días querían corroborar si lo que él estaba diciendo era cierto, si aparecía en la Escritura. Sí. Entonces no podemos poner a un pastor o a un líder eclesiástico de cualquier religión sobre la Biblia. No podemos poner la tradición. No podemos poner el magisterio sobre la Biblia.
tenemos que atrevernos a poner la Biblia en la mano de una persona que sabe leer y que está sano de la mente y que tiene buena actitud de espíritu. Va a llegar a la verdad. Pero debemos saber que el predicador no está por encima de la Biblia, que el pastor no está encima de la Biblia, supuesto. que el sacerdote no está por encima de la Biblia. Pero Mundito está diciendo algo importantísimo. Las personas deben asistir a una iglesia donde se predica la Biblia en conjunto. Deben asistir a un grupo familiar de estudio, donde se estudia y participar. Mire, yo no entiendo esto. Porque, ¿qué significa esto? Deben asistir a esos lugares, pero digamos que el centro de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy es: si sabes leer y escribir, dale. Vos mismo. Claro. O sea, a veces lo hacemos más enredado cuando nosotros lo tratamos de explicar. Si la gente está tranquila, oró, le pidió al Espíritu Santo, va a llegar a esa verdad. Y yo quisiera que animaras a nuestros amigos y amigas a decir: por favor, lean la Biblia. No seamos analfabetas bíblicos, siendo personas que podemos leer. Es que el detalle más importante es que ahí la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno abre y cuando uno lee la Biblia, Dios le está hablando. Tiene espíritu, dijiste. Ah, sí, la Biblia tiene espíritu. Uno la lee y ese espíritu sana. Sana. Y da libertad de esclavitudes que uno tiene. Le interesa, le alumbra. La Biblia es una lámpara que alumbra los pensamientos, que sana el corazón, hablando de los sentimientos del corazón. Uno lo puede leer y ahí va a encontrar toda la medicina física y espiritual, mental, emocional. Es que no es un libro más. No lo podemos poner a la par de cualquier otro libro. Está encima de todo. Y por encima de toda persona también. Por encima de toda persona. Gracias, Gal. Siempre disfruto conversar con vos, hacerlo bajo este espíritu amigable, de amigos, de hermanos. Y bueno, será hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Gal. Dios los bendiga, amigos. Dios bendiga.